Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 4 de marzo. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Óscar Holguín. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, Pepe, a ti, a los amigos del auditorio. Hoy nos toca saludar al equipo de Los Rudos. En la información, Isaac Morán, Héctor García Vega y Francisco Rosales. Producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Claudia Medina en la asistencia general. Antonio Valerio en la cabina de Fórmula Universidad. Y nosotros le damos las gracias a Uno TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Óscar Holguín. Pues yo lo invito a que nos acompañe las próximas 2 horas de transmisión. Tenemos, por supuesto, todas las noticias y todas las voces. Desde luego, tenemos para comenzar el parte de guerra en este 9º día de la invasión rusa a Ucrania. Un ataque ruso provocó el incendio este viernes en la que es la planta nuclear más grande de Europa. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Y advertimos a todos que ningún país más que Rusia ha disparado sobre las unidades de energía nuclear. Esta es la primera vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad. El Estado terrorista ahora recurrió al terror nuclear. Igor Konashenko, portavoz del Ministerio de Rusia. Todo esto es una prueba de la intención criminal del régimen de Kiev o de la completa pérdida del control de la planta sobre las acciones de los grupos de sabotaje ucranianos en la que participan mercenarios extranjeros. Sancionar al círculo cercano de Putin para que le dé la espalda al jefe del Kremlin es el nuevo paso de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia por la invasión de Ucrania. Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Es importante decir, ha asegurado, que todos los sistemas de seguridad de los 6 reactores de la planta no se han visto afectados en absoluto. Sí, también el alcalde de la ciudad ha explicado que no hay ninguna amenaza para la población civil, que no se han registrado las bajas. El número de refugiados por la guerra de Ucrania superó este viernes el 1.000.000 de personas. Vladimir Putin, presidente de Rusia. Lo hemos demostrado en reiteradas ocasiones. Estamos listos para demostrarlo una vez más. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. En torno al ataque a la central nuclear más grande de toda Europa, que queda justamente al sur de Ucrania, los bomberos ya apagaron el incendio, desde luego, y se descarta el aumento de niveles de radiación. Me refiero al centro nuclear de Zaporizhia. Según funcionarios ucranianos, tropas rusas tomaron el control del complejo, pero sigue funcionando. Los uniformados rusos pudieron prevenir gran catástrofe, así ellos abatieron a los saboteadores y mantuvieron el control sobre esa plataforma, sobre la zona circundante de la central Zaporizhzhia. Así también el alcalde de la ciudad ha explicado que no hay ninguna amenaza para la población civil, que no se han registrado las bajas entre la población civil, y pues también él ha exhortado a todos a no reaccionar de manera negativa y también dejar pasar a los uniformados rusos para que todo se mantenga en paz. Y como le adelantamos, sobre el ataque, el portavoz oficial del Ministerio Ruso de la Defensa, Igor Konashenko, informó que el régimen de Kiev llevó a cabo una monstruosa provocación en esa central nuclear de Zaporizhia. Dijo que nacionalistas ucranianos intentaron provocar deliberadamente el fuego. El 28 de febrero, las Fuerzas Armadas rusas tomaron bajo su control la ciudad de Energodar, la central nuclear de Zaporizhia y el territorio adyacente. Los miembros de la Guardia Nacional ucraniana, que custodiaban la planta antes de la llegada de las unidades rusas, abandonaron el lugar y huyeron en dirección desconocida. Las instalaciones de la planta y el territorio adyacente quedaron bajo protección de militares rusos. En los últimos 5 días, el personal de la central nuclear de Zaporizhia continuó con el mantenimiento rutinario y el control de la situación radioactiva como de costumbre. Sin embargo, anoche, el régimen nacionalista de Kiev intentó llevar a cabo una monstruosa provocación en el territorio adyacente el 4 de marzo alrededor de las 2 de la madrugada, mientras patrullaba la zona protegida adyacente.
a la central nuclear, una patrulla móvil de la Guardia Nacional rusa fue atacada por un grupo de sabotaje ucraniano. Para provocar fuego de respuesta, disparó una andanada de fuego de armas ligeras. En el momento de la provocación, ninguno de los empleados habituales de la central se encontraba en el edificio de formación. En estos momentos, el personal de la central nuclear sigue trabajando con normalidad, manteniendo las instalaciones de la central y vigilando la situación radiactiva. El fondo radiactivo en los alrededores de la central se ajusta a la norma. Las rápidas declaraciones de Zelensky sobre la supuesta amenaza a la central nuclear y sus conversaciones con Washington y Londres no dejan lugar a dudas. El objetivo de la provocación del régimen de Kiev en las instalaciones nucleares es un intento de acusar a Rusia de crear un foco de contaminación radioactiva. Todo esto es una prueba de la intención criminal del régimen de Kiev o de la completa pérdida del control de la planta sobre las acciones de los grupos de sabotaje ucranianos en la que participan mercenarios extranjeros. Fue lo que dijo el portavoz del Ministerio Ruso de la Defensa, Igor Konashenkov. Sin embargo, al mismo tiempo, funcionarios de la Organización de Naciones Unidas, después del ataque ocurrido a las 2 de la mañana, tiempo de Ucrania, del viernes, aseguraron que no hubo cambios en los niveles de radiación, por lo menos lo que se había observado hasta hace unas cuantas horas. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, se dijo dispuesto a viajar a la planta en la ciudad de Enerhodar para verificar personalmente los niveles de seguridad. El Organismo Internacional de Energía Atómica listo para actuar y garantizar la seguridad de las plantas nucleares en Ucrania. Tras el ataque ruso a la central de Zaporilla, el director del OIEA está dispuesto a viajar a Chernóbil en cuanto sea posible para hablar con ucranianos y rusos. Es importante decir, ha asegurado, que todos los sistemas de seguridad de los 6 reactores de la planta no se han visto afectados en absoluto y que no ha habido ninguna fuga de material radiactivo. En este sentido, el sistema de control de radiación es importante, por lo que los sistemas que tenemos para medir las radiaciones también son completamente funcionales. Grossi ha confirmado que un misil ruso impactó de madrugada en la mayor central de Ucrania y una de las más grandes de Europa. El proyectil cayó sobre un edificio de formación a medio kilómetro de los 6 reactores y provocó un incendio que fue sofocado horas después. Al respecto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, volvió a utilizar una retórica de amenaza velada hacia sus rivales geopolíticos regionales. A ellos recomiendan no agravar la situación y no imponer limitaciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma que las sanciones contra Moscú al final harán daño a los propios países occidentales. Asegura que Rusia, de todos modos, logrará sus objetivos e incluso podrá sacar beneficio de este tipo de medidas. Lo hemos demostrado en reiteradas ocasiones y estamos listos para demostrarlo una vez más. Si alguien no quiere cooperar con nosotros en el marco de una colaboración unida y se daña a sí mismo de esta manera, por supuesto a nosotros también nos afecta. Pero ¿en qué sentido? Solo tenemos que mover algunos proyectos un poco hacia la derecha, adquirir competencias adicionales, como lo hemos hecho en una serie de proyectos anteriores, incluyendo, por ejemplo, la aviación. Pero de todos modos resolveremos las tareas que tenemos frente a nosotros. Lo haremos de todos modos. Aún más, incluso al final nos beneficiaremos, porque, como dije, adquiriremos competencias adicionales. Somos capaces de resolver semejantes problemas. También habló Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Él acusa a Moscú de recurrir al terror nuclear y querer repetir la catástrofe de la central de Chernóbil, ocurrida hace ya bastantes años. Advierte que Ucrania cuenta con 15 reactores nucleares y que si hay una explosión, será el fin de todo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, arremetió fuertemente contra Rusia luego de un bombardeo sobre la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Contactamos a nuestros socios. Hablé con Charles Michel, Scholz, hablé con Duda, hablé con el presidente Biden. Hemos contactado al presidente Maga Grossi, también al primer ministro Johnson. Y advertimos a todos que ningún país más que Rusia ha disparado sobre las unidades
unidades de energía nuclear. Esta es la primera vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad. El Estado terrorista ahora recurrió al terror nuclear. Según Kiev, tanques rusos con visores térmicos abrieron fuego que afectó la central atómica de Zaporizhia en el centro del país en las primeras horas del viernes. El ataque causó un incendio que alcanzó un edificio y un laboratorio. Responsables del lugar afirmaron más tarde que la seguridad nuclear está garantizada, pero denunciaron que las tropas rusas no permitían el acceso de los bomberos. Esto dice Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y debido justamente a estos acontecimientos de gran alarma que generaron, la alerta internacional, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reunió en una sesión de emergencia a solicitud del Reino Unido de la Gran Bretaña. El Consejo de Seguridad ha celebrado una reunión de emergencia después de que los combates en Ucrania afectaran a la central nuclear de Zaporizhia. Reino Unido, Estados Unidos, Francia y otros países responsabilizaron a Rusia de lo ocurrido, pidieron que dé garantías de que algo así no volverá a suceder y que retire sus tropas. Today's meeting is another attempt by Kiev authorities to kindle artificial hysteria. El embajador de Rusia decía que la reunión es otro intento de las autoridades de Kiev para crear histeria artificial por lo que está ocurriendo en Ucrania, apoyados por los países occidentales. Aseguró que Rusia no atacó intencionadamente la central, sino que respondió a un ataque de saboteadores ucranianos que cuando se retiraron prendieron fuego al edificio adyacente a la planta. El embajador de Ucrania dijo que Rusia cometió un acto de terrorismo nuclear en la central de Zaporizhia. Indeed, every day provides us with newer and newer evidence that it is not only Ukraine under Russian attack. Cada día nos proporciona más y más pruebas de que no es solo Ucrania la que está siendo atacada por Rusia, es Europa, es el mundo entero, es la humanidad. Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, afirma que no se justifican esas acciones militares, pues dijo, son instalaciones nucleares claramente identificables. Atacarlas está estrictamente prohibido por el derecho internacional. El disparo de proyectiles contra o en las inmediaciones de una central de energía nuclear viola el principio fundamental relativo a la integridad física de las instalaciones nucleares, que deben mantenerse seguras en todo momento y ante cualquier circunstancia. No se justifican las actividades militares en estos sitios. Son instalaciones nucleares claramente identificables. Atacarlas está expresamente prohibido por el derecho internacional humanitario. La seguridad física de las instalaciones nucleares debe salvaguardarse siempre, así como los elementos que garanticen la seguridad de dichas instalaciones a los que se ha referido puntualmente el director general del OIEA. Apoyamos su iniciativa para asegurar que las partes cumplan cabalmente con sus compromisos en materia de seguridad en dichas instalaciones. El doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU. Y este viernes el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ya en Europa, en Bruselas, aseguró que la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN, defenderá a todos sus aliados y territorios contra un eventual ataque ruso. Esto lo dijo al llegar a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza Militar, la OTAN, allá en Bruselas. Sentenció Anthony Blinken que su alianza es defensiva, que no se busca el conflicto, pero si lo hay, que la OTAN está preparada. A medida que avanza la invasión rusa en Ucrania en una segunda semana de ataques sobre la población civil, el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken está hoy en la sede de la Alianza Atlántica, donde participa en un encuentro ministerial de Relaciones Exteriores de la OTAN y además se reunirá con sus homólogos del bloque europeo, así como con los ministros de Asuntos Exteriores del G7. En unas primeras declaraciones a su llegada a la OTAN, el jefe de la diplomacia estadounidense lanzó un mensaje de unidad acompañado de una seria advertencia.
A raíz de la agresión premeditada y no provocada de Rusia contra Ucrania, esta alianza se unió con rapidez, con unidad, con determinación. Todos los aliados de una forma u otra están acudiendo en ayuda de Ucrania. Todos los aliados de una forma u otra están ayudando a fortalecer la propia OTAN. Y la nuestra es una alianza defensiva. No buscamos ningún conflicto, pero si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados para ello y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Entre tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que la alianza no tendrá aviones actuando en Ucrania, cerrando así la puerta a la creación de una zona de exclusión aérea en ese país, algo que había solicitado el gobierno de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. En el 9º día de combates, Rusia intensificó sus ataques en el territorio ucraniano, mientras miles de personas huyen hacia las fronteras para cruzar hacia lugares seguros. Cientos de miles de ucranianos se dirigen a las fronteras de la Unión Europea en busca de refugio humanitario, y un puente en la frontera entre Hungría y Ucrania se ha convertido en un punto simbólico, ya que fue desde allí donde salió el último soldado soviético de Hungría hace 3 décadas, cruzando a lo que entonces era la Unión Soviética y que ahora es una Ucrania independiente. Y esa partida marcó para muchos el final de la dominación de Rusia en Europa Central, algo que se creía sería para siempre. ¿Qué es lo que dejé? Dejé básicamente toda mi vida allí. Acabo de perder toda mi vida, que fue construida allí. Y sí, es una locura. La capital de nuestro país está bajo ataque de bombas. Es horrible. En la mitad de Europa, en el siglo XXI, esto es increíble. Ahora, la invasión rusa a Ucrania ha enviado a cientos de miles de personas a huir a través de las fronteras con Hungría. Este es el caso de Marta Kotenk, quien reflexiona sobre cómo hace unos días tenía una vida normal como gerente de una empresa de entregas en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania. En los últimos días arribaron a Hungría más de 100.000 personas y cientos de miles han llegado a otras naciones, especialmente a Polonia. Los números de desplazados están creciendo rápidamente, por lo que aumentaron los pedidos de más ayuda humanitaria. En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, acusó a soldados rusos de violar a mujeres en ciudades ucranianas ocupadas. Pidió la creación de un tribunal penal especial para juzgar el crimen de agresión cometido por Vladimir Putin. Kuleba habló desde Ucrania en un encuentro virtual organizado por el Instituto Londinense de Estudios en Relaciones Internacionales, Chatham House, en el que participó el ex primer ministro británico Gordon Brown. En tanto, la ONU aprobó una comisión para investigar crímenes de guerra rusos en Ucrania. La resolución fue aprobada por 32 votos a favor, 13 abstenciones y 2 en contra. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución por la cual se creará una comisión independiente de expertos para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por Rusia en su agresión a Ucrania y que, según Kiev, constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad. La resolución del Consejo, formado por 47 países, fue aprobada con 32 votos a favor, 13 abstenciones, entre ellas las de China, Cuba y Venezuela, y únicamente 2 votos en contra, la propia Rusia y Eritrea. La embajadora de Ucrania ante la ONU en Ginebra, Eugenia Filipenko, aseguró que su país tiene claro quiénes son los criminales de guerra y quién es su jefe supremo, y subrayó que conseguir que estos responsables de abusos rindan cuentas es la única forma de lograr que no se repita en ningún lugar del mundo. En el debate previo a la votación, iniciado el jueves, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló a Rusia por atacar objetivos civiles, incluidos escuelas, hospitales y zonas residenciales, y causar un éxodo de más de 2 millones de desplazados internos y refugiados. Desde Ginebra, Antonio Broto, para la agencia EFE. Y al mismo tiempo sigue aumentando el cerco financiero contra Rusia. Hoy Estados Unidos sancionó al testaferro de Putin, su portavoz, y a otros 6 oligarcas rusos. Sancionar al círculo cercano de Putin para que le dé la supuestamente desinformación sobre la guerra. El nombre más destacado es el de Alisher Usmanov, supermillonario considerado el testaferro para la agencia EFE. Eduard Rivas desde Washington. También ha habido reacciones de Facebook y del Twitter en respuesta a la censura de medios rusos. No está abriendo, no está permitiendo el flujo de comunicación
en Rusia a través de Facebook y de Twitter, justamente a las fuerzas de Moscú. La Agencia Reguladora de Comunicaciones de Rusia ha anunciado el bloqueo de acceso a la red social Facebook dentro del territorio ruso como respuesta a supuestos casos de discriminación contra medios de comunicación del país. Según el ente ruso, las restricciones aplicadas por Facebook van en contra de un artículo de la ley federal adoptadas para prevenir violaciones de los principios claves del flujo de información. Ante esta decisión, la matriz de Facebook, Meta, ha señalado que están haciendo todo lo posible para restablecer sus servicios en el país para que la sociedad pueda expresarse de forma segura y organizarse para la acción. Por otro lado, la agencia rusa Interfax ha informado de que este bloqueo a Facebook también se ha extendido a la red social Twitter, mientras que la agencia alemana dpa confirma que usuarios rusos de esta aplicación no pueden acceder a ella desde sus dispositivos móviles. De igual modo, se vetó el acceso a los sitios web de varios medios extranjeros, incluidos la BBC, La Voz de América, la Deutsche Welle, por difundir lo que aseguran en Rusia, por difundir falsedades sobre la guerra en Ucrania. Hoy el Parlamento ruso, la Duma, aprobó criminalizar lo que Rusia califica como reportes falsos. Las personas podrían enfrentar sentencias de hasta 15 años de cárcel por difundir información que contradiga la posición oficial sobre el conflicto. Ante esto, la cadena británica BBC anunció la suspensión temporal del trabajo de todos sus periodistas en Rusia. El director general de la BBC, Tim Davie, señaló que se analizará en profundidad toda la implicación de esta legislación. El canal público subraya que continuará ofreciendo su servicio de información internacional en ruso, gracias a la labor de empleados ubicados en otros países. Hasta aquí por el momento, el parte de guerra detallado. Regresamos con usted desde Washington con Armando Guzmán, después de un corte. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Permítame un enlace en este momento en vivo, en directo, con Armando Guzmán, corresponsal en Washington, donde son las 7 de la noche con 27 minutos. Él también tiene su parte de guerra. ¿Cómo te va, Armando? Adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches, Pepe, con mucho gusto de estar contigo. Efectivamente, porque ha sido un día muy lleno de acontecimientos. Y esto, el fin de semana llega, pero los acontecimientos van a seguir. Como tú decías, la vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris, va a estar en Polonia y en Rumania la próxima semana. Esto, obviamente, es en apoyo a todas estas operaciones que ha estado haciendo OTAN y Estados Unidos, particularmente dentro de OTAN en Europa. Mañana los senadores aquí en Washington, el Senado completo se reúne con el presidente Zelensky y van a reunirse por Zoom, por algún tipo de técnica esta audiovisual, para hablar con él directamente. Él no renuncia, Pepe, a toda esta petición que está haciendo de que le den, si no le van a dar pilotos y aviones, entonces que le den simplemente los aviones y él se encarga del resto. Y esto es porque la superioridad de la aviación rusa ha estado destruyendo realmente muchos de los puntos. Toda la parte del sur, en las entradas y en las ciudades costeras del Mar Negro, han sido destruidas precisamente por la superioridad aérea de los rusos. Y ahora ese es el mismo punto que sigue insistiendo el presidente Zelensky. Déjame decirte que mañana también va a analizarse un poco más todo lo que ha ocurrido con un senador, que es un senador que tiene mucha importancia en Estados Unidos, tiene mucha influencia. Se llama Lindsey Graham, es de un estado del sur, de Carolina del Sur. Y es un hombre que tiene mucha influencia en Washington porque está metido en todo. Y a él se le ocurrió decir que debería haber un asesino que terminara con Vladimir Putin, y esto le haría mucho bien a los rusos y le haría muy bien al mundo. La campaña en contra y la reacción en contra fue enorme, incluso de la gente de su mismo partido, incluso de los senadores. Él sigue puesto y él sigue manteniendo su posición. Pero lo que se decía, y esto es lo importante, es que si Vladimir Putin se siente amenazado, y seguramente se siente amenazado ya dentro de su propio país, entonces este tipo de cosas podrían acelerar todo este tipo de desbandajes que ha tenido el presidente de Rusia, y podría seguir y podría continuar haciendo cosas aún más extremas de las que están ocurriendo hoy. El día de hoy, Facebook y Twitter han sido cancelados
en Rusia, una estación de televisión Rain y Radio Eco, que eran dos que seguía mucho a la gente, fueron también canceladas. Y no solamente eso, Pepe, sino que los servicios de Radio Free Europe, que es la Voz de América, BBC, el servicio ruso, fue cancelado. Los canales alemanes rusos fueron cancelados también. O sea, lo que estamos regresando es al mismo tipo de cubrir la información que había durante la Unión Soviética. Y eso es muy peligroso. Pero ciertamente peligrosísimo, tomando en cuenta la situación. Esto es hay paja y cualquier chispa puede detonar un incendio incontrolable, lo sabemos por todo lo que hemos venido informando. Hoy tengo entendido que el presidente Biden recibió al presidente de Finlandia, para hablar de la alianza en defensa bilateral luego de la invasión a Ucrania. Y es que fíjate que eso es muy importante, porque los países nórdicos, particularmente los países escandinavos, han sido renuentes a meterse en cualquier tipo de problema que hay en Europa. Y entonces durante toda la vida han rehusado ser parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ellos dicen, nosotros no estamos del lado de uno ni del otro, nosotros somos imparciales y no queremos saber nada de estos problemas. Bueno, eso cambió, porque la gente en Finlandia, por ejemplo, por primera vez, más del 55% está de acuerdo en que su país sea parte de la OTAN. Y los suecos, que están también en otro problema similar, están también con un porcentaje incluso mayor de 63%, están a favor de unirse a la Alianza Atlántica. Y todo esto es porque ellos ven el peligro de que todo esto se riegue y que cree un malestar generalizado que vaya a provocar una entrada de Rusia también, o el anclaje de Rusia para poder establecer una base desde la cual tener una invasión o una intervención o una acción de guerra, como dicen los rusos, en los países bálticos que están enfrente. Entonces, eso es lo que ha hecho que esta reunión sea tan importante y que se la haya dedicado tanto durante el día. Lo mismo que esta reunión de Naciones Unidas, en la que se le volvió a advertir a Rusia no meterse con las plantas nucleares que hay en Ucrania. Ayer fue el gran susto, el día de hoy la Agencia de Energía Atómica finalmente decidió y advirtió que ya no había problema, que todo estaba funcionando y que las alertas están funcionando también, pero que el peligro existe de un ataque a una instalación nuclear con consecuencias que no tienen igual, Pepe. Pues gracias, Armando, gracias por tu parte de guerra desde la capital de Estados Unidos también, con esa perspectiva, digamos, occidental, para tener un equilibrio en general con lo que pasa en Europa, lo que pasa en Ucrania, en Rusia y claro, por supuesto, en la tierra de otro protagonista que es Estados Unidos. Que estés muy bien, nos vemos pronto. Gracias, Pepe, nos vemos. Buenas noches. Gracias, una pausa muy breve, regresamos con usted para comentar el arribo ya en las primeras horas de la madrugada de este viernes del vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que trasladó a mexicanos que salieron de Ucrania, pero también a ucranianos, por ahí a ecuatorianos, un peruano, un australiano. Le informaremos todo esto y también lo que ha dicho hoy el presidente de la República sobre el tema de las sanciones contra Rusia. Le volvieron a preguntar al presidente en la mañanera de Palacio Nacional si México va a aplicar sanciones a Rusia. Y dice México, a través del presidente de la República, aprobaremos aquellas que sean aprobadas justamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. México, de manera unilateral, no aplicará ningún tipo de sanción. Hagamos una pausa, entonces. Informa. Guerra en Ucrania. Estamos enlazados en este momento con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, comentarista, analista político, puesto colaborador en este espacio de noticias, a quien saludo cordialmente. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Gracias, Jesús. Te invito a que me acompañes para comentar con la audiencia lo que está sucediendo en relación con la postura mexicana de no ejecutar sanciones
comerciales o de cualquier índole en contra de Rusia, como anunció en días pasados el presidente de la República y hoy reiteró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuando puntualizó en la mañanera justamente que México no va a aplicar sanciones económicas unilaterales en contra de Rusia por la invasión a Ucrania, sino lo hará en todo caso que lo ordene un convenio, un acuerdo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. También dijo el canciller Ebrard que había un acuerdo de la Secretaría de Economía para prohibir ciertas exportaciones a Rusia de productos, materiales, software, tecnologías que se iba a poner en marcha. Sin embargo, dijo el canciller, no es necesario poner en marcha ese acuerdo. A lo que está obligado el país es a aplicar las sanciones multilaterales que se acuerden en la ONU y que son consensuadas entre varios países. Lo dijo de este modo. México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU. Ha sido la postura histórica de nuestro país. En eso no hay ninguna ambigüedad. Es una línea histórica, como el principio de no intervención. ¿En qué va a quedar? Consideramos en primer lugar que no es necesario, porque ya hay un comité que tiene que revisar todos los permisos, no es una sanción, es si das un permiso de exportación o no lo das. Entonces, como México tiene una posición de no intervención, pues seremos muy cuidadosos en ese punto. Esto dijo el canciller Ebrard y también el presidente de la República en esta misma conferencia mañanera respondió al pedido que hizo Ucrania a través de senadores de oposición aquí en México, a través de la Embajada de Ucrania, que a su vez entregaron una carta a los senadores, a Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva del Senado, en donde le están solicitando a México ayuda militar, armamento, sobre todo armamento, equipo táctico y equipo técnico, radiocomunicaciones militares, etcétera. Hoy el presidente respondió que México no enviará armas a Ucrania ni ese tipo de ayuda porque México es un país pacifista. No, pero ya contestó Marcelo. Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. En esos mismos términos se expresó Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, también mediante una carta dirigida a los legisladores ucranianos a través de la embajadora en nuestro país. Y también Olga Sánchez Cordero respondió a legislador estadounidense que criticó a México por no condenar la invasión a Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Jesús, está muy alterado todo el movimiento, pero sí se está hablando mucho de tibieza por la parte mexicana. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo justificas las razones de México para no confrontarse con Rusia a través de sanciones como están ejecutando otros países? Mira, yo percibo que hay un tono muy distinto en la posición del gobierno mexicano. Creo que la posición del presidente López Obrador ha sido en efecto tibia. No ha hecho una mención específica a la invasión rusa de Ucrania, no la ha condenado explícitamente, ha hecho declaraciones en donde él reiteradamente dice que México rechaza cualquier invasión y de inmediato hace la referencia a la historia mexicana, a la conquista, a la intervención francesa, a la pérdida de la mitad de nuestro territorio, relativizando de alguna manera lo que está sucediendo en este momento. Y en su conferencia de ayer, el presidente López Obrador sugiere que son conservadores quienes denuncian activamente la violación del derecho internacional por parte de Rusia. Veo una posición mucho más franca, mucho más definida en el canciller Marcelo Ebrard, que ha llamado las cosas
por su nombre. No estamos ante una invasión hipotética, no estamos ante la efeméride de una antigua intervención militar, sino ante los bombardeos que están sucediendo en este momento en las ciudades ucranianas. En ese sentido, me parece que la posición de la Cancillería, tanto del canciller como el embajador mexicano en Naciones Unidas, pues ha sido una posición muy franca, muy coherente, me parece, pero la posición del presidente de la República sí considero que ha sido una posición tibia y ha llamado ya la atención a la opinión pública internacional. ¿Cómo queda México, Jesús? ¿Cómo queda México ante el mundo por esta postura presidencial? Bueno, creo que como un país que no termina de asumir sus responsabilidades en el concierto internacional, a fin de cuentas, México no es un espectador de lo que sucede en el mundo, sino que tiene una responsabilidad para defender los principios fundamentales del derecho internacional. Y en este sentido, pues creo que no solamente basta con las posiciones que públicamente se expresan en los foros multilaterales, sino que creo que también es necesario que el presidente de la República pues asuma cabalmente lo que debe ser una condena explícita, franca, enérgica de esta intervención militar inaceptable por parte del gobierno de Vladimir Putin. En tu opinión, entonces, México debería también suspender, aunque sea de manera temporal, como lo está haciendo buena parte del mundo occidental, sus relaciones con Rusia, aislar también a Rusia, como lo está haciendo Estados Unidos, como lo está haciendo Europa? A mí me parece que sí, me parece que México debería afirmar sus alianzas estratégicas, y esas tienen que ver pues con una coalición frente a este acto de intervencionismo militar de Vladimir Putin. Y creo que una de las consecuencias es precisamente esta, la de contestar a la agresión militar con un proceso que implique consecuencias económicas severas para el gobierno de Putin. Pues te agradezco mucho el comentario, Jesús Silva Herzog, como siempre. Gracias, Pepe, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias al maestro Jesús Silva Herzog Márquez, él desde Washington. Hoy la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, respondió al legislador estadounidense que cuestionó precisamente a México por no condenar expresa y abiertamente la invasión rusa a Ucrania. Israel Aldave, tú tienes los datos de la respuesta que dio Olga Sánchez Cordero justamente a esta crítica sobre la tibieza mexicana ante los hechos. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Sí, así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Puntualmente, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, dio, Pepe, como tú lo adelantabas, respuesta a esta crítica por parte del legislador norteamericano Bob Menéndez, quien dijo que la neutralidad de México ante el conflicto Rusia-Ucrania no es el adecuado. Dice la presidenta del Senado mexicano, Pepe, que en todo momento el gobierno de nuestro país, a través de los cauces institucionales, ha condenado la invasión militar a Ucrania, además de que también se ha mostrado en contra de la postura que ha asumido el gobierno ruso de Vladimir Putin, no solo en el Consejo de Seguridad, sino también ante la Organización de las Naciones Unidas. Da a conocer, Pepe, Olga Sánchez Cordero, a través de su cuenta de Twitter, fue como dio esta respuesta, en donde afirma que el gobierno de nuestro país está condenando en todo momento la invasión militar a Ucrania por parte del gobierno ruso. Con esto, Pepe, dio respuesta a esta crítica, como lo comentábamos, por parte del legislador norteamericano Bob Menéndez. Pepe, el reporte. Sí, fue lo que dijo a través de las redes sociales, en su calidad de presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Hace este tipo de precisiones y le da respuesta al senador Bob Menéndez respecto a la posición de nuestro país frente al conflicto que se vive allá por la invasión de Rusia a Ucrania. También
el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dijo este viernes que México va a aplicar un plan emergente para frenar el alza en los precios al público de las gasolinas ante los mayores precios del petróleo internacional que en los últimos días ha causado la guerra justamente entre Rusia y Ucrania. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que se están ocupando de los incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel. Manifestó que cuentan con un colchón para cubrir el subsidio al IEPS a combustible sin que se afecten las finanzas públicas, pues están cubiertos con los ingresos petroleros extras, ahora que se disparó su precio a nivel internacional. ¿Cuánto va a costar? No lo sé. Lo que sí les puedo decir es que tenemos, como les dije en la primera pregunta, hay un colchón por ingreso petrolero extra. Parte de este ingreso es ingreso propio de Pemex y parte de ese ingreso va al Fondo Mexicano del Petróleo. En los dos casos es perfectamente utilizable. Sin embargo, consideró que no esperan que este año haya mucha recaudación de IEPS por concepto de combustibles, y aunque reconoció que México enfrenta un escenario complejo en materia económica, destacó que no hay que sobrereaccionar ni generar alarma. Entonces estamos bien, no podemos influir en los choques externos, pero sí debemos entenderlos en su contexto y no reaccionar. Por eso el mensaje que queremos darles es que estamos atentos, que lo estamos calibrando bien y que no vemos razones para estar haciendo alarmas de ningún tipo. Anunció que será hasta que presenten los precriterios a la Cámara de Diputados en abril próximo, cuando publiquen su revisión del Producto Interno Bruto para este año. Por ahora lo mantienen en 4.1%. En su primera conferencia de prensa en el marco de la 30ª reunión plenaria del Consejo Consultivo de Citibanamex, el secretario de Hacienda afirmó que la mejor forma de enfrentar cualquier duda o cualquier hueco de confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros es acudiendo a ellos, siendo francos, abiertos, no tratar de hacer acrobacias verbales con las explicaciones. Pero la mejor forma de enfrentar cualquier duda, cualquier hueco de confianza es mostrándonos, siendo francos, siendo comunicativos, no tratando de hacer acrobacias verbales con nuestras explicaciones y ser abiertos. Aunque reconoció que el clima de inversión en el mundo está bastante contagiado. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia, camarógrafo Uriel Rivas. Muchas gracias a Jenny Valencia por esta información. Y también hoy viernes a las 0:15 comenzaba pues el viernes, aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que trasladó a mexicanos y de otras nacionalidades, ucranianos también desde luego, a nuestro país desde Rumania. Óscar Zúñiga estuvo en el hangar presidencial muy al pendiente. Después de casi 24 horas de vuelo, este viernes a las 12:30 horas aterrizó el avión 737 de la Fuerza Aérea Mexicana en la base aérea militar número 19 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, el vuelo de ayuda humanitaria para repatriar a familias méxico-ucranianas que fueron evacuadas desde Rumania. Llegó hasta el edificio principal de dicha base militar, antes conocida como el hangar presidencial. En ella esperaban algunos familiares, así como personal militar y de la Cancillería y los diplomáticos de Perú y Ecuador. Al respecto, el embajador ecuatoriano Francisco Carrión Mena se mostró agradecido con México y dijo que sus connacionales se irán el próximo sábado a su país. Muy reconocido con el gobierno mexicano por haber permitido que dentro del vuelo humanitario que trae de Bucarest a un buen número de ciudadanos mexicanos haya podido hacer un espacio para que puedan venir 9 ciudadanos ecuatorianos, la mayoría estudiantes que huyen de una guerra absurda, como todas las guerras, y que lo que quieren es volver al Ecuador. Este grupo de ecuatorianos
luego de este largo viaje. Esta noche descansan aquí y el día sábado en la mañana continúan a Quito para encontrarse con sus familiares y sus amigos. A México lo único que le puedo decir es gracias. Gracias por esta muestra de solidaridad, de afecto, porque es eso, y de disposición a ayudar a otros países. Familiares y amigos de los mexicanos repatriados acudieron hasta las instalaciones del hangar, dándoles la bienvenida con girasoles y con la alegría en el rostro de tener a sus seres queridos sanos y salvos y lejos del conflicto bélico. Mujeres, niñas, niños y hombres, se les dio la atención oportuna por parte de personal migratorio, además de que se les ofreció bocadillos y poco a poco se fueron con sus familiares. Algunos de ellos se quedarán en la Ciudad de México y otros más irán a otras entidades del país. Con imágenes de Luis Ramos, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Gracias, Oscar, por esta información. Y también hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo temprano en la mañana que, de ser necesario, habrá un segundo vuelo para la repatriación voluntaria de mexicanos aún residentes en Ucrania. Primera cosa que habría que decir es, me preguntaban ayer, ¿habría otro vuelo en el futuro? Bueno, si es necesario, ya nos dijo el presidente, sí lo habría. ¿Qué quiere decir? Si se requiere por familias mexicanas que tengamos que traer. En segundo lugar, vamos a seguir operando desde la frontera. Kiev tiene cada vez condiciones más difíciles, pero en la frontera entre Ucrania y Rumanía pues nos necesitan ahora, porque están llegando otras familias por otros conductos que no necesariamente fueron los autobuses que nosotros manejamos. Ahí vamos a seguir teniendo la presencia de ambas embajadas. Entre Ucrania y Rumania para lo que pueda ofrecerse. Después de corte le vamos a informar a usted que fue asesinado otro reportero, otro periodista. Es el sexto en lo que va del año. Mañana, por cierto, hay un encuentro de periodistas en San Cristóbal de las Casas para analizar justamente la situación del ejercicio profesional de la información y el periodismo, que está amenazado justamente por la violencia. En un momento, detalles. Informan las autoridades sanitarias que México se pinta de verde a partir del próximo lunes. El semáforo epidemiológico, cuya última actualización, le digo, va a estar vigente lo que resta de este viernes, el sábado y el domingo, iniciará el lunes ya en color verde. De las 32 entidades, solo una permanece en color amarillo, y es el estado de Querétaro. Son buenas noticias, tengo entendido, por supuesto, para usted y para todos. Eduardo Clark García Dobarganes, él es director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Está en la línea telefónica y lo saludo con gusto como siempre. Eduardo, muy buenas noches. Hola, Pepe, siempre es un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación. Gracias. La Ciudad de México, bueno, pues como todo el país, salvo Querétaro, regresa a color verde. Son buenas noticias, no va a haber restricciones. Explícanos, por favor. Efectivamente, Pepe. Afortunadamente lo que vemos en el último mes y medio es ya una reducción de todas las variables que miden el COVID en la ciudad, desde casos, positividad, hospitalizados, inclusive las defunciones, y estamos acercándonos ya bastante al mínimo histórico que hemos tenido en esta pandemia. Eso nos permite cambiar este color del semáforo a verde, pero también nos permite hacer algo que no habíamos hecho en 2 años, que es, por primera vez desde el inicio de la emergencia sanitaria, todas las actividades económicas de la ciudad pueden operar ya a 100% de aforo y también en sus horarios establecidos antes de la pandemia. Ya no hay restricciones ni de horarios ni de aforos. Lo que sí, y es importante recordarlo, es que la pandemia no ha acabado. Es una buena noticia. Sin embargo, aún con estas actividades abiertas, tenemos que seguir ejerciendo la debida prudencia y cuidado que ya conocemos. Desde ir a vacunarnos, primera, segunda, tercera dosis, pero también va a ser particularmente relevante seguir usando el cubrebocas en espacios cerrados con personas con las que no cohabitamos, lo que tú, yo y 9 millones de capitalismos hemos aprendido a hacer en 2 años. Entendido. Estamos regresando a los tiempos de hace 2 años, justamente cuando comenzó esta pandemia, esta crisis provocada por la pandemia de coronavirus. ¿Cómo estamos en este momento respecto a hospitalizaciones y contagios en la Ciudad de México?
Con mucho gusto les platico. Al día de ayer, al corte de las 11 de la noche, que es el que tenemos todos los días, 825 hospitalizados en todo el Valle de México, no solo en la ciudad, en el área conurbada en general. Es una reducción ya de casi 2.800 con respecto a los 3.500 que fue nuestro máximo de esta cuarta ola, y además tiene un ritmo muy bueno a la baja, con una tendencia de reducción de 70 promedio diario, menos hospitalizados que el día previo. En términos de casos positivos, la reducción es aún más notable. Hay una reducción ya de 96% con respecto al máximo de esta cuarta ola que llegó el 17 de enero. En ese momento identificábamos cerca de 8,000 positivos al día, hoy estamos identificando cerca de 300. Es decir, todavía tenemos no solo niveles bastante bajos, tal vez no los más bajos históricos, esos llegaron en diciembre y estamos cerca, pero todavía no los llegamos, pero también tenemos todavía una tendencia constante y clara a la baja en esos indicadores que nos permite pensar que esta tendencia favorable continuará por lo menos algunos días más, por lo menos. ¿No hay peligro de que al liberarse las restricciones, como ahora lo explicas, Eduardo Clark, haya riesgo de que pudiera provocarse una nueva ola? ¿Sería la quinta ola? En este momento no es algo que tenemos contemplado y hay varias razones o que no consideramos factible o plausible en los siguientes días, semanas, inclusive par de meses. ¿Por qué? Primero, tenemos la experiencia de los países alrededor del mundo que ingresaron a esta cuarta ola o la ola de Omicron antes que nosotros, cerca de un mes antes. Esos países siguen bajando, muchos de ellos han quitado ya todas sus restricciones y no hemos visto un repunte de casos. Esa es una buena noticia, significa que evidentemente las vacunas, los refuerzos están sirviendo para hacer que independientemente de las restricciones de aforos horarios podamos seguir bajando. En segundo lugar, estamos hoy considerablemente más protegidos de lo que estábamos en diciembre y en los meses previos, por dos razones. Primero, tenemos ya el refuerzo, 5.8 millones de personas de la ciudad se han puesto el refuerzo, de los 7.1 millones de adultos que tenemos, una cobertura del 82%, de las más altas que hemos visto alrededor del mundo para adultos, y además tenemos las personas que enfermaron de COVID-19 en el mes de enero, en el mes de febrero, que nos permite tener en este momento una protección tanto vía vacuna como inmunidad adquirida de infección, que hace que tengamos menos personas susceptibles a contagiarse. Eso es una buena noticia. Y tercer lugar, que tal vez lo importante, esto siempre es una ecuación difícil, pero tenemos que seguir avanzando, porque muchas familias han perdido en la pandemia no solo la salud, pero también bienestar económico. Y este proceso de balancear la economía con la salud es complejo, pero hoy, ante niveles bastante bajos de COVID-19, tenemos que avanzar a reactivar la economía. Eso no exime de que las personas se tomen en serio el COVID, se cuiden, se vacunen, se pongan el cubrebocas, pero sí creemos que estamos en un momento distinto en el que tenemos que balancear para poder continuar reactivando la economía de la ciudad, generando empleos y generando bienestar, no solo económico, pero también un poco hasta mental de las personas que llevan 2 años pues encerradas en muchas actividades. Pues gracias, vaya que son buenas noticias, siempre y cuando, por supuesto, no bajemos la guardia. Esto te lo dice todo mundo, ustedes, las autoridades, los cuerpos médicos, la salud, en fin, te lo dicen te lo dice, vamos, la racionalidad elemental. No bajar la guardia, mantener las restricciones sanitarias o protocolos sanitarios indispensables mínimos, lavado de manos frecuente, el uso de cubrebocas, en fin, pero ya se relaja la situación, sobre todo en términos económicos, como tú bien lo subrayas, que me parece que es una parte muy importante, es un aliento para aquellos que han padecido tantos sinsabores en ese sentido económico. Muchas gracias, Eduardo Clark, como siempre, por poder platicar contigo. Gracias a ti, Pedro, por el espacio. Buen fin de semana. Igualmente para ti, muy buen fin de semana. Sí, le digo, ya todo el país se pinta de verde, menos Querétaro. Esto a partir del lunes. Y al decir que todo México, eso incluye también al Estado de México, por supuesto, donde hoy específicamente se dieron a conocer estos datos. Y respecto a contagios, está dando a conocer el sector salud. COVID, contagios nuevos, 9,748 en las últimas 24 horas, 308 muertes. También se informa que México recibe 1,980,000 vacunas más contra el COVID. Son de AstraZeneca y a través del mecanismo COVAX. Son en total 107,330,000 dosis de esta farmacéutica AstraZeneca los que se han distribuido. México recibe, le digo, 1 millón más
de vacunas, casi 2 millones más de vacunas contra el COVID. Una pausa y hablaremos del tema del periodista asesinado. Forma. Todas las noticias, todas las voces. Debo informarle que el reportero Juan Carlos Muñiz, quien cubría eventos vinculados con el tema de la inseguridad en el municipio más inseguro hoy por hoy en la República Mexicana, el municipio de Fresnillo, Zacatecas, fue asesinado. Él trabajaba para el portal Testigo Minero. Fue asesinado por la tarde de este viernes mientras conducía un taxi, actividad que también realizaba para completar sus gastos. Los vecinos de la colonia Los Olivos reportaron a los subsistemas de emergencia detonaciones de arma de fuego sobre la calle de Ficus. A la llegada de la policía se constató que dentro de un taxi marcado con el número 176 estaba un hombre inconsciente. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron, constataron que el hombre ya había muerto. Después se averiguó que se trata del reportero Juan Carlos Muñiz, le digo, que trabajaba en Fresnillo, Zacatecas. El gobernador del estado inmediatamente condenó el homicidio del periodista, quien estaba cubriendo la fuente de seguridad allá en Fresnillo. También a través de redes sociales, David Monreal se mostró solidario con los familiares y amigos del comunicador y dijo que se ha solicitado a la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas que realice labores correspondientes para esclarecer este hecho y dar, desde luego, con los responsables a la brevedad. Dijo que además que el asesinato del periodista ni ningún otro atentado contra la prensa va a quedar impune. En esos mismos términos se expresó Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la Presidencia de la República. A través de redes sociales se explicó: condenamos el asesinato del periodista Juan Carlos Muñiz del portal Testigo Minero, ocurrido esta tarde en Fresnillo, Zacatecas. Se investigará a fondo el crimen, no habrá impunidad. Nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros. Es el sexto reportero, periodista alguien vinculado con la labor informativa que pierde la vida en lo que va del año. Tenemos ya el enlace, la comunicación con el periodista Carlos Marín, por supuesto atento a todo esto desde ayer. Perdón, quita tu música tantito, por favor. Sí, luego ponemos la música de Carlos Marín, porque esto es muy serio. ¿Dónde está Carlos? Ya se me fue de cuadro. No, Pepe, aquí estoy. Creí que ibas a mensajes, discúlpame. No. Estoy, Pepe. Nada más corrige un poco tu cámara porque te están cortando la cabeza y pues no se trata de perder la cabeza, sino al contrario, de poner la cabeza en los hombros. Hoy no oímos ladrar a los perros. ¿Qué pasa? Pues están tranquilos porque se emocionan mucho cuando te escuchan, Pepe. Querido a veces Carlos, lo expresan y a veces solo te escuchan. Querido Carlos, yo creo que es lamentable, sobra el calificativo de lo ocurrido. Sexto periodista muerto en lo que transcurre de este 2022. Va a haber un encuentro de periodistas, son cerca de 100 periodistas que se van a dar cita, se están dando cita desde mañana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para tratar el tema de la violencia contra el gremio por las protestas, no solamente desde luego la violencia criminal que termina con crímenes y asesinatos, pero también el acoso hacia los periodistas. Carlos, tu opinión es muy importante en este momento. Y esto del acoso, Pepe, no puede soslayarse que el periodismo en México está bajo dos fuegos, uno de balas, otro verbal. Y el verbal, proviene del presidente de la República con su embestida cotidiana prácticamente contra periodistas. Él divide en dos grandes grupos, los que están con él, los que están contra él, y algunos los acusa de estar en una especie de conspiración. Entonces, por un lado, imagínate el peso que tienen las palabras presidenciales para que en el magín social
pareciera que los periodistas son una amenaza de algo. Y por otro lado, las bandas criminales con estos atentados que son tan condenables, deplorables, y la ineficacia de los aparatos de procuración y de impartición de justicia para que no queden impunes. Ya sabemos que 1 de cada 10 de estos homicidios quedan impunes. Y a propósito de periodistas, Pepe, quizás con mi consternación por este nuevo compañero que han asesinado, pues por el puro tema, yo creo que no podemos dejar pasar lo que ocurrió el día de la alarma sísmica, cuando menos aquí en Ciudad de México. Sí, porque cuando sonó la alarma sísmica, inmediatamente el presidente de la República, es el presidente, claro, salió inmediatamente, desalojó el Salón Tesorería de la Secretaría de Hacienda, que es el escenario donde cotidianamente desde hace, pues no sé cuántos días, desde lo que va del gobierno, tienen lugar las conferencias mañaneras. Un salón que antes se usaba pues para recepciones suntuosas, en fin, algún tiempo que fue el lugar donde se pagaban los salarios de los empleados de Hacienda, da igual. Salió el presidente al centro del patio de Palacio Nacional, del patio central, rodeado, claro, de funcionarios, y los reporteros les dijeron, sentados, por favor, sentados, y así estuvieron más de 2 minutos. ¡Qué barbaridad! Pepe, creo que el caso es tan de veras de preocupar que hay ángulos que me parece no suficientemente explorados. En primer lugar, yo no acepto esto de que qué bueno que el presidente salió antes que nadie. Yo no lo acepto. Es el capitán del barco. No digo que hubiera tenido que salir después, pero sí cuando menos tener la atención antes de retirarse, de decir, vámonos todos. Esa es una. Y si fuera capitán de barco, pues tendría que ser el último en ponerse a salvo. Pero no puedo imaginar que eso ocurriera. Pero sí me llamó la atención que él simplemente dijo, vámonos, y él se fue. Y luego, esta cosa del responsable, le dicen, imagínate nada más el cargo de Protección Civil de Palacio Nacional, que ordena en 6 ocasiones que los reporteros se queden sentados. En una de esas ocasiones dice sentaditos. Y el otro ángulo del suceso que me sorprende muchísimo es que los reporteros le hubieran hecho caso. Fíjate nada más lo que entraña esto. Pudo más la orden de este sujeto, cuyo nombre ni siquiera quiero mencionar, no sé si lo tienes por ahí a la mano, yo por ahí lo apunté, pero pesó más la orden de este sujeto que el instinto de conservación, Pepe. El instinto de conservación hace que los seres vivos busquen su sobrevivencia inmediatamente, ¿no? Lo cual me hace pensar en cierta predisposición, pues si no al sometimiento, sí a la obediencia pues, si no todos, muchos de los reporteros que estaban en el Salón Tesorería. Ahora, para acabarla de amolar, el responsable de Protección Civil de Palacio Nacional, por aquí debo tener el nombre, Mosqueda se apellida, es Marco Antonio Mosqueda o algo así. Marco Antonio. Sí, Marco Antonio Mosqueda. Marco Antonio Mosqueda, sí. Fíjate nada más lo que además fue presentado en sociedad de esta manera, porque nadie lo conocíamos. Bueno, y al rato, como muchos de los de la ayudantía del presidente van a ser nombrados en cargos de responsabilidad muy altos en dependencias del gobierno, porque de ahí de pronto los dan como graduados. Pero fíjate el razonamiento que hizo. Razonamiento le pongo comillas, porque dijo este Mosqueda
que el primer minuto los tuvo ahí sentados más o menos, creo que Sara Pablo dijo que eran 2 minutos 12 segundos. En otras versiones dicen que prácticamente fueron pues entre 2 y 3 minutos. Entonces este cuate, fíjate nada más la locura que arguyó, que el primer minuto es para escuchar la alarma, que el segundo minuto es para la hora del temblor y el tercer minuto ya para que huyas. No, esa es una estupidez abismal. Cuando empieza a sonar la alarma, tiene que comenzar con serenidad la movilización para desalojar los inmuebles. Eso es elemental y sales en lo que está sonando 1 minuto la alarma o el tiempo que dure la alarma. Desde que comienza el primer timbre, no a correr, pero sí a salir. Y luego dice que el segundo minuto es para el temblor. Chihuahua, con la población, los reporteros ahí, más personal de los que le sirven al presidente en Palacio Nacional, bajo el techo de un edificio, oye, que no acaban de construir, ¿eh? Palacio Nacional no cumple con ninguna de las normas de construcción que rigen en México en la historia moderna y que se han venido reformando desde el terremoto de 1985. Es un edificio colonial que por muy fuertes que sean sus paredes, pues hemos visto cómo se deshan en un temblor muchas construcciones coloniales que todavía, por cierto, siguen en ruinas en todo el país o en buena parte del país, en las zonas donde tiembla, por muy fuertes que sean sus muros. Entonces, este hombre que se ve que, bueno, pues no le gustaron las actividades productivas y alguien lo habilitó, imagínate nada más para la protección civil, que es la protección humana. Su razonamiento, aguanta 1 minuto bajo la losa colonial a que te sacude el temblor y pues cruza los dedos para que no te caiga encima y mueras aplastado. Pero entonces, la descortesía del presidente, la sujeción a una orden y no al instinto de conservación de los reporteros, y luego la lógica verdaderamente estúpida del responsable de protección civil de Palacio Nacional, pues hace que cuando menos yo piense en manos de quienes está tanta gente que se expone a este tipo de barbaridades. Gracias, Carlos, gracias por tu comentario en este día. Sin duda, es importante no dejar pasar ese punto clave que tú has señalado. Lo que ocurrió ayer en Palacio Nacional es verdaderamente ridículo, por no seguir con el adjetivo que aplicaste de estúpido. Que te vaya muy bien, un fuerte abrazo. Gracias, Pepe, buenas noches. Gracias. Tenemos comunicación en este momento con Rodolfo El Negro Montes, querido compañero periodista. Hemos coincidido en algunos medios de trabajo y hoy estamos en contacto con él porque, pues de alguna manera, él está actuando, trabajando en este momento como vocero del Encuentro Nacional de Periodistas que va a comenzar mañana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Para ser alrededor de 100 comunicadores y periodistas los que tratarán el tema de la violencia de género. Invítanos, Rodolfo Negro Montes, invítanos por favor para acompañarte justamente cuando menos en la idea que debe de conocer todo México y todos los colegas de la radio, la televisión, los periódicos, en fin, los portales. Adelante. Gracias por aceptar la invitación, Rodolfo. Querido Pepe, te saludo con mucho gusto, con mi corazón en la mano. También le mando un abrazo muy afectuoso a Carlos Marín. Hoy nos sembró y entramos en shock porque nos enteramos de otra ejecución más en Fresnillo. Ahorita mismo nos encontramos, ya te puedo decir que es copioso, es nutrido el contingente de periodistas provenientes de donde quiera señalar con tu dedo la República Mexicana. Estamos en la resistencia, estamos a nada de comenzar este homenaje. Hemos dispuesto un altar en honor y gloria para
todos estos periodistas, pues, compañeras, compañeros que hoy ya no están con sus familias, que hoy ya no están con sus hijas, que no pueden saludar ya a su mamá. En fin, es un momento muy significativo, Pepe, y en estos momentos, pues, no nos queda de otra más que no doblarnos, porque es ahora o nunca. Ya toparon con pared estos servidores públicos, y digo servidores públicos porque la inmensa mayoría de nuestros asesinos, Pepe, son servidores públicos, y esa información la tiene la Secretaría de Gobernación. Ya toparon con pared, y mucha gente dice, ¿por qué Chiapas? Porque es el estado más lejano, más olvidado, más humillado, más vilipendiado. Y aquí mataron a Freddy López Arévalo en San Cristóbal de las Casas el día que cumplía años su mamá. Venía de festejarla de Tuxtla a San Cristóbal, y así le pegaron de la vía. Aquí. Tú el pasado 16 de febrero fuiste a la mañanera Palacio, te levantaste y con valor le dijiste al presidente de la República: señor presidente, nos están matando, nos están acosando. ¿De qué sirve el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos si no termina siendo, salvo papel mojado, no sirve para otra cosa? Se está pidiendo pues que haya más instrumentos, más recursos para brindar mejor protección a los periodistas amenazados por su labor. México es un país tremendamente peligroso para ejercer el oficio, Rodolfo. Aquí lo que estamos haciendo no es un acto golpista, no somos sediciosos, somos periodistas, somos personas, estamos haciendo ciudadanía desde esta trinchera, desde el oficio periodístico. Nos están matando, fuimos muy respetuosos con el presidente cuando le hicimos saber que nos absteníamos de formularle pregunta alguna ese día que tú señalas, el 16 de febrero, en la mañanera y en Palacio Nacional, y lo hicimos porque en solidaridad por lo que detonaron los compañeros en Cámara de Diputados y después, horas después, era necesario, es urgente, este encuentro nacional de periodistas no debe de terminar aquí. Vamos a hacer una serie de acciones concatenadas para que vean que realmente ya toparon con pared. Ahora, Rodolfo, les había dicho el presidente de la República que la reunión que inicia mañana y en San Cristóbal, que de hecho ya ha comenzado con esa ceremonia para recordar al reportero Juan Carlos Muñiz, asesinado esta tarde, les había prometido el presidente que iba el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas. ¿Les ha confirmado? No, vinieron aquí a la Resistencia, a este lugar, este punto donde estábamos llevando a cabo el altar, hace 3 días, gente del subsecretario. Confiamos poderosamente en su capacidad empática que tiene. Él es un hombre de izquierda, él es un hombre que debe de estar aquí. Está la palabra del presidente comprometida desde el 31 de enero y después el 16 de febrero. Yo no, pero Encinas sí. Entonces, aquí le vamos a estar esperando, está su lugar dispuesto. No es un linchamiento, no, queremos coadyuvar, queremos contribuir, queremos ver de qué manera podemos revertir esta pesadilla, Pepe. Pues te agradezco, Rodolfo, que nos pongas al tanto, y te quiero pedir, por favor, que el lunes tengamos oportunidad de conversar con la audiencia de Grupo Fórmula detalladamente los puntos a los que se llegaron, los acuerdos que se llegaron en un gremio que de por sí es bastante autista. Somos un gremio donde no estamos precisamente solidarizados unos con otros, salvo cuando nos matan o cuando nos agreden. Te quiero comentar, estoy aquí con la esposa de Freddy López Arévalo, Gaby Gamboa. Ella va a dirigir unas palabras a todos los periodistas que nos encontramos en este punto. Va a solicitar un minuto de silencio y después vamos a escuchar un mensaje de menores de edad que están dirigiendo a las familias que han perdido a un periodista, a una periodista.
Gracias, Rodolfo, gracias, te dejamos que avances en todo esto y por favor, si puedes, nos informes a lo que concluyan, a lo que lleguen. Estamos muy pendientes en nuestros espacios informativos de dar a conocer todo este esfuerzo de congruencia que demandan los periodistas para hacer más seguro este oficio tan complicado. Te agradezco mucho, Rodolfo Montes, que estés muy bien. Igualmente. Gracias. Ya está en el minuto de silencio Rodolfo el Negro Montes Godínez, quien junto con Oscar Takeshi son los organizadores de este encuentro de periodistas, Encuentro Nacional de Periodistas en San Cristóbal de las Casas. Vienen periodistas pues prácticamente de todo el mundo, de todo México, quiero decir. Vienen periodistas de todo México. Ya le informaremos a qué conclusiones se llega. Nos permite una pausa muy breve. Regresamos en un momento con usted. Debo recordarle que el próximo martes es el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Y este próximo 8 de marzo, grupos feministas en México, en todo el país, han lanzado distintas convocatorias. Está muy alto el fondo, ¿lo pueden bajar un poco, por favor? Ahora sí. Han lanzado distintas convocatorias para marchar en el país y exigir un alto a la violencia y el respeto, desde luego, al derecho a las mujeres. En los 32 estados de la República y en las principales ciudades del país, las mujeres se van a movilizar. Llamará la atención las marchas en donde está más agitada la situación: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Zacatecas, en fin. ¿Para qué me sigo con todos los estados? Por lo pronto, en la Ciudad de México, donde se espera la mayor concentración, ya hay blindaje para proteger los principales edificios históricos y comercios justamente del centro de la capital del país, como parte de los preparativos para las manifestaciones de protesta del 8M. Enrique Hernández, él tiene la información completa. Inició la colocación de vallas metálicas en el primer cuadro capitalino desde la noche del jueves. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como del gobierno capitalino, colocaron vallas metálicas alrededor de la Catedral Metropolitana y Palacio de Bellas Artes. Esto ante las movilizaciones que se generarán el próximo martes 8 de marzo por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En el primer cuadro se resguardarán inmuebles y negocios como la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional y negocios de 5 de mayo. Se prevé que el fin de semana sean resguardados monumentos y edificios como Palacio Postal, el Banco de México, así como el corredor financiero de Avenida Juárez y Paseo de la Reforma. Se trata de vallas metálicas de más de 3 metros de altura para evitar actos vandálicos y daños en los mismos. Desde las redes sociales, los colectivos han convocado a diferentes movilizaciones en la Ciudad de México, las cuales se suman a las que ya se han organizado a nivel internacional y que en los últimos años se han tornado agresivas. Capitalinos lamentaron la colocación de vallas y llamaron a los manifestantes a expresarse de forma pacífica. Y sí, al venirse a manifestarse, pues que vengan a manifestarse pacíficamente. No nos cuesta o no les cuesta nada hacer ese tipo de manifestaciones. Luego que los actos vandálicos se han reflejado tanto en el mobiliario urbano como en negocios, monumentos históricos, la autoridad de la capital llamó a que la marcha del próximo 8 de marzo se realice de forma pacífica y dentro del orden. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca. Gracias Enrique Hernández. Pues sí, pero por eso precisamente, del tamaño de las vallas que rodean o que blindan Palacio Nacional, Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, algunos negocios de ese tamaño, es la preocupación de las autoridades de la Ciudad de México por la violencia que pueda detonarse con esta marcha, y no precisamente por las mujeres que ganarán la calle con todo derecho para demandar justamente pues mejores atenciones, mejor cuidado, mejor consideración, mejor atención de un gobierno que no vea el feminismo justamente como una causa, sino como una causa justificada, sino lo ve como una postura, lo ha dicho el presidente incluso, de tipo conservador. No es para defenderse de eso, sino para defenderse de los grupos de mujeres, algunas anarquistas, que salen a imponer el desorden y a retar a las autoridades en busca de represión. Todas las medidas se están tomando, blindando, como nos dice Enrique, los monumentos y el corredor que va del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Por cierto, en vista de este Día Internacional de la Mujer,
el 8M. En redes sociales, a modo de llamado, de invitación, ha resurgido una canción infantil que se hizo popular hace algunos años debido a su versión feminista. Es Arroz con Leche, pieza considerada como machista por incluir estereotipos hacia la mujer. Es que la letra de Arroz con Leche cuenta la historia de un hombre que busca una mujer con la cual pueda casarse por el simple hecho de que sabe realizar ciertas labores domésticas. Entonces, a través del TikTok, sobre todo, se ha hecho viral este video que muestra a niños y niñas de una escuela primaria cantar con emoción la nueva versión de Arroz con Leche. Escúchela, por favor. Es la canción que se ha vuelto viral en redes sociales justamente para convocar a las mujeres a salir a las calles en todo el país para protestar contra la injusticia, contra el abuso, contra los feminicidios, contra el atropello a las mujeres, que son la otra mitad del cielo, desde luego. Vamos a una pausa, regresamos con Rafael Cardona, pues para comentar con él su opinión de esto. Empezamos con el periodista Rafael Cardona. Vamos a comentar con él en su cristalazo justamente la convocatoria para la marcha feminista del Día Internacional de la Mujer, el llamado 8M, que ya sabemos conlleva manifestaciones algunas veces, bueno, legítimas desde luego, pero algunas veces extremadamente violentas. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Me da mucho gusto saludarte a ti, saludar a toda la audiencia. Mira, Pepe, esta combinación de la que tú hablabas entre el feminismo legítimo y el anarquismo ilegítimo, a mí me lleva a considerar que es una evidencia de la incapacidad del gobierno para actuar de la manera como debería hacerlo frente a esto que ellos siempre llaman provocaciones. Provocaciones, grupos de infiltradas, falsas anarquistas, porque para anarquista, pues Flores Magón, que este es su año, el año dedicado a ese pensador anarquista genuino. Pero lo que yo veo es que en 6, 8, 10, 20 ocasiones, esos mismos grupos anárquicos o vandálicos han salido a las calles y la inteligencia del Estado no ha sido capaz, dicen ellos, de detectarlas. No saben quiénes son. No pueden, al finalizar una manifestación, como dicen los policías, ponerles cola, seguirlas, ver en dónde viven, ver quiénes son, detenerlas, capturarlas, llevarlas a proceso por los delitos que han cometido, por los intentos de homicidio en contra de otras mujeres policías. Simplemente no han hecho nada. Lo único que han hecho es levantar desde ahora unas enormes cortinas de acero que no las tiene ni Ucrania frente a la invasión soviética o rusa. Y digo soviética o rusa porque no hay nada más soviético que el presidente de Rusia, el señor Putin. Pero alguien se ha puesto a pensar por qué estas mujeres que pervierten, distorsionan y ayudan a la demonización de las marchas feministas, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Quién las cuida? ¿Quién las convoca? Y finalmente, ¿quién las protege? Porque en el momento en que están flagrantemente cometiendo sus delitos, en ese momento es más sencillo perseguirlas, seguirlas, detenerlas. ¿Por qué no se hace? Bueno, pues porque a alguien le conviene que toda esta movilización femenina legítima tenga a la opinión pública en contra. A la gente que vive en el centro, que trabaja en el centro, que tiene ahí negocios
o cualquier otra actividad, pues simplemente le da miedo que estas mujeres sigan actuando de la manera en que lo hacen. Y pues ya estamos todos un poco cansados del discurso oficial que dice que entiende, quiere, respeta a las mujeres porque les ha dado muchos espacios en el juego político, que hay más secretarias de Estado que nunca, que hay más mujeres en posiciones importantes. Y yo lo que creo, Pepe, es que el feminismo no se satisface ni se gratifica teniendo muchas empleadas, así como en la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, una cosa es el espacio genuino y otra cosa es el espacio concedido. Y este gobierno presume mucho de haber concedido espacios, haber otorgado graciosamente espacios para que las mujeres destaquen y se promuevan sus actividades profesionales y sus talentos. Yo creo, Pepe, que de veras, si se quisiera hacer algo, en vez de blindar el espacio público como si estas mujeres todas fueran violentas y todas fueran anárquicas, yo creo que mejor sería darle una oportunidad a la verdadera forma de convivir respetuosamente con los principios del feminismo y sobre todo hacer una verdadera campaña nacional de castigo al feminismo, porque son demasiadas las mujeres abusadas y algunas más privadas de la vida en este país. Y no vale el discurso de la tolerancia y de que amor y paz. Aquí no se vale. Rafael Cardona, ¿y qué oportunidad debe encontrar el Encuentro Nacional de Periodistas convocado en San Cristóbal de las Casas para también levantar la voz en contra del acoso y el asedio a periodistas? Van 6 periodistas asesinados en lo que va del año. Hoy, simplemente hoy, en la tarde, mataron al 6º. Mira, Pepe, yo no creo en este tipo de encuentros cuando las cosas no requieren un encuentro de periodistas. Yo he estado presente en muchas de estas ediciones y siempre repetimos y decimos lo mismo y pues no nos lleva a ninguna parte. Si de veras este gobierno quisiera arreglar un poco las cosas, lo primero que tendríamos que hacer sería tener gente de protección civil que no te diga sentaditos, muchachitos, o que no tuvieras a un jefe del Estado que todos los días agrede la función y la actuación de la prensa en este país. Por ahí se podría empezar. Y no es tan difícil, simplemente discreción y más discreción por parte del presidente. Y de ahí en adelante que venga todo lo demás. Gracias, Rafael. Buen fin de semana. Gracias. Que te vaya Pepe. Muy bien. Hasta igualmente, lunes. Gracias. Hasta el próximo lunes, Rafael Cardona, su cristalazo. Bueno, el tema de las escuelas de tiempo completo, que por decreto ese programa ha sido derogado, ha levantado ámpula. ¿Por qué? Pues porque es una verdadera estupidez. ¿A qué se debe todo esto? A que el gobierno de la 4T, que está en lo suyo, de derruir, de demoler todo lo que huela al pasado, y más si es un pasado panista, pues se entiende. Pero vamos, está de llorar esta decisión que ha tomado el gobierno a través de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, de cancelar este programa de escuelas completas que se aplica en 25,000 escuelas de todo el país. En tiempos de Calderón empezó en 6,000 y tantas escuelas, ya van en 25,000. Y bueno, el cancelar este programa se va a afectar a 3,600,000 niños, niñas, adolescentes y a sus mamás y a sus papás también. ¿Por qué? Porque muchos de estos padres de familia están obligados a trabajar doble turno para cubrir necesidades básicas, y este modelo del programa de la escuela completa implicaba, pues no sé, desde luego respeto a sus derechos humanos y darles de comer y darles libros para estudiar. Pues ahora cancelan esto. ¿Por qué? Porque el dinero lo van a usar para pintar, decorar, hermosear las escuelas. Esto es una tontería, desviar el dinero para libros y alimentos para darle una manita de gato a las escuelas. Estas escuelas no están en las lomas de Chapultepec, no están en la del Valle o el Pedregal, no.
están en las zonas indígenas más deprimidas, en las zonas rurales más necesitadas, en los municipios más pobres del país, y los beneficiados son justamente los últimos eslabones de la cadena social. Por eso se levanta la voz como la de Claudia Sheinbaum en el día de hoy, diciendo, con todo respeto, señora secretaria de Educación Delfina Gómez, pues váyase al diablo. Y nosotros también, vámonos a una pausa y volvemos en un momento. Su confianza y todo lo demás. Estás escuchando Grupo Fórmula.